¿Qué pasa, hacker del marketing? En este vídeo te voy a explicar paso a paso y con todo tipo de detalle cómo crear públicos similares en Facebook Ads y qué tener en cuenta a la hora de crearlos en base a todos estos cambios que han ocurrido con iOS 14. Además voy a aclarar una serie de dudas que son las que más se suelen tener cuando se habla de públicos similares, como cuánto es el tamaño mínimo del público de origen, si se puede utilizar segmentación detallada o no, o cada cuánto tiempo se suele actualizar estos públicos. También te voy a enseñar la herramienta que utilizo para tener una visión global de los posibles públicos que puedo crear tanto para mis proyectos como para mis clientes, para así tenerlo todo más estructurado y no perder el tiempo haciendo otras combinaciones. Y te voy a regalar una guía hecha con esta misma herramienta donde te enseño los públicos similares y personalizados que mejor me han funcionado. Todos los enlaces los tienes abajo en la descripción y en el comentario fijado. Empezamos. Los públicos similares están formados por personas que tienen patrones similares a tu público de origen. Por ejemplo, imagina que quieres mostrar tus anuncios a personas que son muy similares a tus compradores, que tienen patrones de comportamiento parecidos, mismos intereses, etc. Pues tú cogerías como origen un público personalizado de personas que han comprado en tu sitio web y le dirías a Facebook: quiero que utilices toda tu inteligencia artificial y tus millones de datos para encontrar personas que sean muy parecidas a mis compradores y que estos no los incluyas dentro del público que me vas a crear, por lo que dentro del público similar que se cree no estarán dentro tus compradores. Los públicos similares son la mejor opción para convertir ese tráfico frío, esas personas que no te conocen de nada, en compradores, ya que tú conoces sus necesidades, sus problemas y sabes cómo solventarlos, y todo esto lo sabes porque es un público similar a tus compradores. Ahora, después de toda la teoría, vamos a la práctica. Y como siempre, para crear públicos tienes que ir a Business Manager, más herramientas y públicos. Y en esta vista te aparecerán todos los públicos personalizados, similares y guardados que vayas creando. Para crear público similar se puede hacer de dos formas. La primera es seleccionando un público personalizado, dándole a los tres puntitos y crear público similar. Como ves, en público de origen me aparece el que he seleccionado. O también vamos a desmarcarlo desde crear público y aquí te pone público personalizado, similar, público de anuncio especial o público guardado. Si quieres aprender a crear públicos personalizados y guardados, aquí te dejo las tarjetas con los vídeos donde explico cada uno. Le damos a público similar y como ves el origen del público está vacío, no tiene nada, no tiene ningún origen. Para poder seleccionarlo volvemos a hacer clic. Y como ves aquí nos da dos opciones, orígenes basados en valor u otros orígenes. Otros orígenes hacen referencia a los públicos personalizados, ya sean compradores de tu sitio web, personas que vieron una página en concreto, tu lista de contactos o personas que interactuaron con tus redes sociales. Todas las opciones que te da Facebook para crear públicos personalizados. En cambio, los basados en valor tienes que seleccionar un origen como es el pixel de Facebook, el SDK, los catálogos o información de las conversiones. En este vídeo te voy a enseñar los dos tipos, pero vamos a empezar creando un público similar en base a públicos personalizados. Entonces, para eso tienes que ir a otros orígenes y seleccionar tu público personalizado. En mi caso, las personas que vieron la landing de la aplicación en los últimos 15 días. Le doy y acabamos de seleccionar el público de origen del que queremos que Facebook extraiga todos esos datos y busque similares. Ahora, dependiendo de la versión con la que estés trabajando, te pedirá seleccionar el lugar del público o no. Por ejemplo, esta, como es la antigua, sí me lo pide, pero en otro cliente que tiene una versión actualizada no me lo pide. Esto se te irá cambiando solo. Entonces aquí, si te aparece que tienes que seleccionar el lugar del público, pues pones el país del que quieres que sea ese público similar. Por ejemplo, España. No puedes seleccionar ciudades ni códigos postales. Aquí seleccionas el país y ya después del conjunto de anuncios de tu campaña seleccionas pues la ciudad o el código postal del que quieres que sea ese público. Entonces ahora lo que le estoy diciendo a Facebook es: quiero que me busques personas que tienen comportamientos, intereses y gustos similares a las personas que hay dentro de este público personalizado y que además, sean de España. Igual que pongo España, puedo poner España y Argentina. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es: quiero que me busques personas que se parezcan a los que hay dentro de este público personalizado, pero que sean de Argentina y de España. Ahora viene una de las partes más importantes a la hora de crear públicos similares y te pido por favor que prestes atención. Mucha gente no acaba pillando esto y es muy sencillo y puedes suponer un antes y un después en los resultados de tus campañas. ¿Cómo funciona esto? Cuanto más cerca esté del 10, con el 10 incluido,
Tu público similar será más grande, pero sus patrones de comportamiento, intereses y gustos serán menos parecidos al de tu público de origen. En cambio, cuanto más cerca del 1, con el 1 incluido, pues tu público se reducirá, será más pequeño pero más parecido. Por ejemplo, imagina que tú tienes un público personalizado de compradores de tu sitio web y Facebook te encuentra 30 millones de personas que son similares a los de tu público de origen. Con esto le estás diciendo a Facebook si quieres el 10% de personas más similares o el 1%, es decir, los más similares a tu público de origen. Aquí mi recomendación es que testes para ver cuál te funciona mejor. Quizá te funciona perfectamente el 1% o el 2%. Además puedes crear varios públicos. A mí lo que me gusta hacer es crear 3 públicos, uno que sea del 1%, otro del 2% y el otro que vaya del 2 al 4%. Igual que hago esto, puedes crear 4 públicos y puedes abarcar más personas. Por ejemplo, un público que sea solamente el 1% más similar, otro que vaya del 1 al 3%, otro que vaya del 3 al 6 y otro que vaya del 6 al 10%. Se te crearían 4 públicos con estos porcentajes. Y como ves, cuanto más amplio sea el porcentaje del público que quieres seleccionar, pues más personas habrán. No es lo mismo el 1% que del 1% al 3%. En todas las páginas, foros y vídeos dicen que es mejor darle un público muy grande a Facebook para que trabaje mejor, pero no siempre es así. Mi recomendación es que testes varios porcentajes de audiencias para ver cuál te genera mejores resultados y después ya te quedas con esa. Una vez que ya tengas todo esto, le das a crear público y en unas horas ya tendrás tu público similar creado y listo para poder usarlo. Ahora te voy a enseñar a crear públicos similares basados en valor y hazme caso que esto es la hostia si tienes una tienda online. Voy a cerrar esto, crear público y similar. Aquí tienes que seleccionar el origen, puede ser el pixel de Facebook, el SDK, un catálogo o información de conversiones. En este caso voy a seleccionar mi aplicación, que es el SDK. Como veis, aquí te pone selecciona un evento con valor y el que te marca por defecto es comprar. Yo lo tengo vacío porque no tengo compras dentro de la aplicación. Pero en tu e-commerce, si has tenido compras, pues te aparecería aquí el valor más alto, es decir, la cantidad más grande que se ha gastado un cliente, el valor más bajo, es decir, lo mínimo que se ha gastado un cliente, los clientes únicos que has tenido y los eventos que has recibido en total en los últimos 60 días. Entonces aquí lo que va a pasar es que se te va a crear un público similar basado en el valor de compra más alto de los últimos 60 días. En mi caso aquí no hay ninguno, pero si no tienes compras puedes seleccionar otro evento con valor. En mi caso, iniciar checkout. Por ejemplo, si eres nuevo, pues no tienes ninguna compra, pero a lo mejor tienes 20 o 30 carritos abandonados, pues puedes seleccionarlo. Y aquí te aparecería el valor más alto que una persona ha dejado en su carrito, el valor más bajo y los clientes únicos que se han dejado un carrito. Es decir, si un cliente ha disparado 2 veces el evento que tú has seleccionado de valor, solo lo va a contar como uno. Como ves, aquí pone 12 clientes únicos, pero hemos recibido 14 eventos de iniciar checkout que contienen valor en tu app en los últimos 60 días. De 14, solamente 12 son únicos. Después, lo mismo que la otra vez, si tienes la versión anterior, la desactualizada, te pedirá que pongas el lugar del público, y si estás con la versión actualizada pues no hace falta, ya después en el conjunto de anuncios lo selecciona. Y por último, pues el tamaño de tu público, y si quieres crear uno o varios públicos. Una cosa que sí que tienes que tener en cuenta es que mínimo necesitas 100 eventos para poder crear un público similar basado en valor. Una vez que lo tengas y cumplas con ese requisito, le darías a crear público y ya está. Ahora vamos a ver el tema de las acotaciones, porque siempre que se habla de públicos personalizados o similares sale la duda de ¿puedo utilizar segmentación detallada? ¿Puedo incluir o excluir personas? ¿Puedo utilizar los datos demográficos? Y claramente sí que puedes. No se te bloquean esas opciones por utilizar un público similar o un público personalizado. Solo que hay que saber cuándo utilizarlas y cuándo no. Piensa que tu público similar está formado por personas que son muy similares a tus mejores clientes, por lo que Facebook ya sabe que les interesa a esas personas. Entonces, ¿en qué casos acoto yo los públicos similares? Pues si están basados en mis clientes, no acoto más allá de incluir o excluir países, ciudades o comunidades autónomas,
la edad y el idioma. En cambio, imagina que tu tienda recibe pocos eventos de comprar, iniciar checkout o añadir productos al carrito y dices, pues voy a hacer un público similar basado en las personas que han visto un producto. Ahí lo que yo hago es, aparte de todo lo anterior, también añadir el comportamiento de compradores que interactuaron. ¿Por qué? Porque esas personas a mí nunca me han comprado y quizás ven productos pero no tienen ese comportamiento de comprar. Es decir, puede ser que un producto lo hayan visto 500 personas, yo creo un público similar en base a esas 500 personas, pero solo quiero dirigir mis anuncios a los que además son compradores que interactuaron. Y en cuanto a los niveles de acotación, puedes utilizar todos los que quieras. Por aquí te dejo un vídeo donde lo explico en más detalle. Ahora te voy a enseñar la herramienta que utilizo para plantear y estructurar todos los posibles públicos que voy a utilizar antes de ponerme a crearlos como loco. La herramienta es esta, MintMeister, y puedes registrarte con el formulario o con Google. Una vez que inicies sesión o te registres, te llevará un mapa mental en blanco y a mí lo que aquí me gusta hacer es poner el nombre de mi cliente o el proyecto, por ejemplo, Media Buyer Training. Y después crear ramas con el nombre de los públicos. Por ejemplo, sería personalizado, guardado y similar. Esto lo vamos a tirar para atrás. Y dentro de cada uno, pues por ejemplo, en similar a visitantes sitio web en los últimos 180 días. Otro que puedo crear, pues compradores más frecuencia 2. Después en personalizado, pues pondría de la sitio web, de la app, de Instagram. Aquí los diferentes tipos de público personalizado que me permite crear. Y en sitio web, pues compradores más frecuencia 2. Que en base a este público pues crearé el similar. Y así con el resto de tipos de públicos. Ahora quizás estés pensando, vale, pero ¿qué públicos similares creo o cuáles son los que mejor funcionan? Pues para dar respuesta a tu duda, en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace a esta guía, donde no solo te pongo los públicos similares que mejor me han funcionado, sino también los públicos personalizados, que son los que vimos en el vídeo anterior. Tienes el enlace de la herramienta y de la guía tanto en la descripción como en el comentario fijado. Puede ser que a lo largo del vídeo se te hayan creado algunas dudas sobre los públicos similares, por eso ahora voy a responder a las más comunes y también te voy a dar una serie de consejos. Aquí es donde entra también cómo afecta los cambios de iOS 14 a los públicos similares. La primera es que con la actualización a iOS 14, Facebook te recomienda que tu público de origen tenga entre 1000 y 50.000 personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ya que con iOS 14 es posible que se pierdan muchos datos que no se puedan traquear por las personas porque simplemente no han querido traquear o porque no los has puesto en los eventos, y entonces tu público origen será más pequeño y Facebook no podrá recoger los datos suficientes para crear un público similar de calidad. Lo de 1000 a 50.000 personas no tienes que tenerlo como una cifra inamovible. Yo he creado públicos similares en base a públicos personalizados con un tamaño de unas 500 personas y que me ha generado muy buenos resultados. El segundo consejo, que también va ligado al primero, es que si quieres crear un público similar de personas que han comprado en tu sitio web pero el tamaño de tu público personalizado es muy pequeño, por ejemplo en los últimos 180 días has conseguido solo 300 compras, lo que te recomiendo es que crees un público similar en base al evento anterior. Es decir, si el tamaño de tu público personalizado de compradores en los últimos 180 días, por ejemplo, es de 200, pero has visto que el de iniciar checkout está en 500, 600 o 700, entonces te recomiendo que crees un público similar en base a los que han iniciado checkout. Y así sucesivamente. Si por ejemplo el tamaño de tu público de personas que han comprado en los últimos 180 días no supera las 200, los de iniciar checkout los 400, pero en cambio tienes unas 700 personas que han añadido un producto al carrito, pues crea un público similar en base a personas que han añadido un producto al carrito. Intenta tener siempre un público de origen que esté cerca de tu objetivo, por ejemplo, comprar, y que sea amplio. Si el de comprar no te llega, prueba con iniciar checkout, y si el de iniciar checkout no te llega, entonces el de añadir al carrito. Y si este no te llega, pues el paso anterior es ver un producto, el view content. El tercero es que a la hora de crear un público personalizado para utilizarlo como origen para tu público similar, aproveches las retenciones que Facebook te ofrece. Facebook te deja seleccionar una retención máxima de 180 días a la hora de crear un público personalizado en base a tu sitio web.
Si en 30 días has conseguido 60 compras y en 180 días pues has conseguido 500 compras, pues aprovecha y pon 180 días. Es más información que después Facebook va a utilizar para crear tu público similar de calidad. El cuarto, y este más que consejo es información, es que los públicos similares, al igual que los personalizados, se van actualizando. Esto se hace cada 24 horas. Y es que si tú utilizaste un público de origen, por ejemplo de compradores, que está formado por 300 personas y ahora ha aumentado a 600 u 800, pues al igual que se actualiza el público personalizado, también se actualiza el similar. Y esto significa que Facebook tendrá más datos para trabajar y te creará un público similar de mayor calidad. A no ser que tu público similar sea basado en una lista de contactos, que entonces tendrás que actualizar tú la lista de contactos, no se hará de forma automática. El quinto es que puedes añadir varios públicos similares dentro de un mismo conjunto de anuncios, pero lo que yo te recomiendo es que crees un conjunto de anuncios para cada público similar, así podrás ver cuál te funciona mejor, siempre controlando la superposición de públicos para que no compitan entre ellos. El sexto consejo, y este va ligado al anterior, es que los públicos similares van a tráfico frío, es decir, van a buscar personas que no te conocen de nada. Así que no te recomiendo que a la hora de crear campañas con varios conjuntos de anuncios con públicos similares utilices el CBO, es decir, la optimización del presupuesto a nivel de campaña. Lo que sí que te recomiendo es que utilices el ABO, que es poner los presupuestos a nivel de conjunto de anuncios, porque así eres tú el que saca las conclusiones de qué público funciona mejor. Y la séptima y última es que no mezcles públicos. Es decir, no crees una campaña en la que tengas públicos personalizados, públicos similares y públicos guardados. Crea una para cada uno, a no ser que tengas poco presupuesto. También decirte que hace unos meses aprobé la primera certificación 410-101 Media Buying Professional de Facebook y desarrollé una app donde está todo el temario, mis apuntes, más preguntas que yo fui utilizando para practicar. Hay dos versiones de la aplicación, está la Lite con 100 preguntas para practicar y la Pro con 180 preguntas similares. Te invito a que la pruebes si tú también quieres aprobar a la primera la certificación oficial de Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.